Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre el nervio trigémino, ¿ya? Sobre el par craneal, tal cual como parte de la neuroanatomía, ¿verdad? El trigémino, tal cual al entrar a la protuberancia, las fibras de la raíz sensorial del nervio trigémino corren dorsomedialmente hacia el núcleo sensorial. Aproximadamente el 50% de las fibras se dividen en ramas ascendentes y descendentes, ¿no? Y tal cual, estas pues se van a formar el tracto espinal del nervio trigémino, que termina en el núcleo espinal, medialmente adyacente del nervio trigémino. Ahí vemos un poquito de su trayecto. Y entonces tenemos la rama oftálmica, que también tiene fibras nerviosas, que son responsables de la dilatación de la pupila. Se divide en tres ramas que penetran en la órbita de la hendidura esfenoidal. Se trata de un nervio mixto, que recoge la sensibilidad de las mucosas nasal y bucal. Se trata de tal cual un nervio motor, chicos, de la musculatura de la masticación, ajá, en los cuales pues se trabajan los músculos peptirogoideos, temporales, masseteros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esta situación? Valorar eh, los músculos. Bueno, pues tendríamos que valorar su exploración, ¿no? Su exploración se divide en tres partes. La función motora, que tal cual corresponde al nervio mandibular, que también presenta fibras sensitivas. Ujú. ¿Cómo la van a explorar? Tendríamos que pedirle al paciente que apriete un objeto entre los dientes, por ejemplo, y ahí pues están trabajando los maceteros. O que abra, por ejemplo, la boca contra resistencia, ¿no? Y ahí se estarían trabajando los peptirogoideos. ¿Mm? Con la inspección se valoran signos de atrofia de los músculos temporales y maceteros. Pero, pues también la función sensitiva es la más importante, ¿no? Se explora valorando la sensibilidad facial, táctil y dolorosa de sus tres ramas faciales. La oftálmica, que es la primera, maxilar, que es la segunda, y la mandibular, ¿no? Que sería la tercera. De abajo a arriba y comparativamente de ambos lados.
Podrán utilizarse, por ejemplo, un algodón, un alfiler, ¿no? Que se sugiere para la exploración de cada lado de la cara en 3 puntos, tal cual por encima de la ceja, la frente, vamos, el labio superior y el mentón. Ahí es donde tendríamos que tocar con el algodón, con el alfiler, para poder, pues, sentir, ¿no? Eh, hay quienes tienen, por ejemplo, su martillo neurológico. Ese también nos sirve de mucho, el martillo neurológico, porque tiene o cuenta con una brochita y cuenta con una hojita. Y pues justamente esa es la que nos va a ayudar. La función refleja se explora con el reflejo corneal al tocar suavemente la córnea del paciente con un bastoncillo de algodón. Ajá. Se produce que cierre el ojo, ¿no? O ambos ojos y desvíe la mirada, ¿no? Para cuando nosotros hagamos ese efecto. Esa es un poquito de, como que de la entrada a su exploración de este nervio trigémino, ¿sale? Es el quinto par craneano, más desarrollado y extenso, con un amplio territorio, ¿no? De distribución. Acuérdense que tiene, pues, fibras somáticas y sensitivas. Ujú. Entonces, mucho tiene que ver con el proceso de la masticación. ¿Sale? Aquí va entonces para poderlo como analizar, evaluar, pues sí tenemos que pedir esa o hacer esa masticación, ¿no? En caso de que tengamos que evaluarlo. El origen de estas fibras nerviosas se encuentra en el tronco encefálico, formado parte de varios núcleos de sustancia gris, ajá, que ocupan en totalidad el tronco. Ujú.
Entonces, chicos, tal cual, el origen de las fibras nerviosas se encuentra en el tronco encefálico, ¿sale? Formando parte de varios núcleos de sustancia gris que ocupan la utilidad, la totalidad, ¿no?, del tronco e incluso los primeros segmentos cervicales medulares. Cada uno de estos núcleos sensitivos y motores representan centros de procesamiento diferentes. Ajá. Entonces, el nervio craneal, tal cual, trigémino, pues tiene esta unión, ¿no? Una raíz delgada, motora interna y otra gruesa sensitiva. Es un nervio mixto, ¿verdad? Lo habíamos comentado, cuya responsabilidad es recoger la sensibilidad de la cara, ajá, el cuero cabelludo y las estructuras profundas, como la dura madre, ajá, excepto la opción occipital del cuero cabelludo. Ajá, ya en el área del occipital, pues ya es responsable justamente el nervio occipital. Y parte del pabellón auricular, ¿no? Lo que es el ángulo maxilar inferior, involucrado, el plexo cervical superior, así como la inervación motora, ¿no?, al aparato de la masticación. Entonces, la función mixta, que es justamente motora y sensitiva, ¿no?, se consigue gracias a esta emisión, ¿no?, de los tres troncos. Ajá. Que son justamente el nervio oftálmico, ¿no?, que es la rama que atraviesa la hendidura esfenoidal por la fisura orbitaria superior para pasarla a la cavidad orbitaria, provee la información sensorial del cuero cabelludo, frente, parte superior, párpado superior, la córnea, la nariz, la mucosa nasal, los senos frontales y partes de las meninges. El nervio maxilar, también, que es la rama que atraviesa el agujero redondo mayor para pasar a la fosa maxilar, que provee información sensitiva sobre el párpado inferior, la mejilla, la nariz, el labio superior, los dientes superiores, la mucosa nasal, el paladar, el techo de la faringe, los senos maxilar, etmoidal y esfenoidal. Y el nervio mandibular, la rama que sale por el agujero oval para pasar a la fosa cigomática. Ajá, aquí se le considera un nervio mixto, somático, por sus filetes sensitivos, que tiene bajo su dependencia la sensibilidad de la cara y la mitad anterior de la cabeza. Ajá. Tal cual que ahí le inervan 8 músculos justamente de la masticación, ¿no? Y ahí tenemos justamente esas tres ramas del trigémino, ¿no?, que es el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Entonces, la raíz delgada tiene función motora, ¿no?, que se incorpora en su totalidad al nervio mandibular. La raíz gruesa, función sensitiva,
es tras formar el ganglio de Gasser. Ajá. El ganglio de Gasser se subdivide en tres ramas: los nervios oftálmico, maxilar, superior y mandibular. Y bueno, pues ellos, estos nervios, transportarán estímulo sensitivo, ¿no? Casi todas las estructuras de la cavidad bucal, por ejemplo, a excepción del tercio posterior de la lengua y del paladar blando, donde ahí también pues, participa el nervio glosofaringio. La mayor parte de la cara, por ejemplo, y de las articulaciones temporomandibulares. Aquí hay que recordar que en una parte de la inervación del pabellón auricular y del ángulo maxilar inferior está involucrada el plexo cervical superficial, perdón. Ajá, entonces, bueno, pues vean todo lo que nos ayuda a controlar este nervio trigémino y sobre todo que nosotros, pues al poder ayudar a este trigémino, al poder querer ayudarlo, pues podemos entrar, por ejemplo, con la terapia neural, que nos dice o que nos habla del famoso ganglio de Gasser. Hay una infiltración muy beneficiosa, muy específica, justamente en el ganglio de Gasser. Ajá. Y bueno, pues que ayuda a relajar, a equilibrar a este nervio. Entonces el nervio trigémino, originado en la fosa posterior, en el tronco encefálico, realiza un largo y complejo trayecto hasta su territorio de distribución. Tiene su origen aparente en la cara anterior de la protuberancia y después de un trayecto intracraneal donde recibe el nombre de plexus triangularis. Ajá. Lo cual, les menciono, pues da lugar a este ganglio semilunar o también llamado ganglio de Gasser. Que pues ahí podemos, les decía, nuevamente podemos entrar, ¿no? Entonces, su exploración justamente consiste en poder valorar estos músculos, ¿no? De la masticación, ¿no? Como lo comentábamos al principio, justamente los músculos temporales situados lateralmente en la frente, ¿no? Que haga una contracción, ¿no? Pidiendo que el paciente mastique, ¿no? Por ejemplo. Posteriormente, también pedirle que palpe los maceteros por delante, por debajo de la articulación temporomandibular y que se compruebe su contracción pidiendo al paciente que cierre, ¿no? La mandíbula, por ejemplo. Entonces, posterior se solicita que el paciente mueva la mandíbula en sentido lateral para poder valorar justamente esa musculatura. El reflejo maceterino, por ejemplo, con la boca entreabierta, el mentón fijado con el pulgar y el índice, y se percute, ¿no? sobre su pulgar, que se apoyará en la parte superior del mentón. La respuesta es el cierre de la boca por contracción de los músculos maceteros. Entonces, la función sensitiva, se siguen pues, las reglas generales de examen de sensibilidad, explorando a nivel facial el tacto. La sensibilidad dolorosa, ¿no? Y eventualmente la parte térmica, ¿no? Que usaremos en ese caso una mecha de algodón, un alfiler, como mencionábamos, para poder ahí trabajar, ¿sale? Ese algodón, enrollándolo, estirado, podemos ahí, con lo que decíamos de cerrar el párpado, ¿sale? Acuérdense, esas son las formas de poder valorar, como lo mencionamos al principio, el nervio trigémino, ¿sale?
con un alfiler, con un algodoncito, la masticación, ¿verdad? Cómo se hace para valorar el péptido-video, maceteros, ¿sale? Entonces, es importante, chicos, poder saber, pues, cómo se explora, ¿no? Cómo se explora, eh, pues, este nervio trigémino, ¿sale? Bien, pues vamos a hacer una tarea que justamente consiste en realizar un cuadro, ahí un mapa, ¿no? Mejor un mapa conceptual, ajá, quizá de lo más importante de, del nervio trigémino, ¿no? Quizá su exploración, ¿no? Sus tres ramas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Ajá, explicándome pues, como un breve resumen de lo que entendió de esas tres ramas y de su exploración, más que nada. ¿Sale? La división de esas tres ramas del trigémino. ¿Por qué tri? De tres, acuérdense. ¿Por qué cuáles son esas tres ramas? Y cómo se explora. ¿Va que va? Entonces, bueno, pues les estaré eh, mandando sus demás clases, chicos, ¿sale? Parece que se quedaron en la clase 13 y ahorita vamos a seguir avanzándole con la clase 14, ajá, para ir dándole continuidad a, a su materia, ¿sale? Muchas gracias y cualquier duda, por favor escríbanme y con todo gusto estoy al pendiente.